Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a hablar de historia, pero no de la narración histórica, sino de la historia como tal. Para ello conversamos con el doctor Armando Zambrana Fonseca, que acaba de defender recientemente su tesis doctoral justamente acerca de historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya en días pasados estuvimos conversando sobre Darío antinorteamericano y liberal además. Exacto. Y nos acompaña Adolfo Hurtado, que tenía días perdidos, pero por aquí anda ya de nuevo Adolfo Hurtado, sociólogo, para hablar sobre este tema también. Es necesario entender la historia, pero no como la narración simple de hecho. 14 de septiembre de 1821 en Guatemala se firma el Acta de Independencia. 1856 se forma la República en Nicaragua y tenemos el primer presidente. Perdón, 1854, ¿no? Se forma la República en Nicaragua y tenemos el primer presidente, deja de ser jefe de Estado. 1856 viene William Walker y el 15 de septiembre se produce la Batalla de San Miguel. Es dejar de ver la historia en fecha y narraciones y empezar a entender historia en la dinámica de la ocurrencia de hechos para poder entender qué es lo que ocurrió, de dónde vino eso, qué fue lo que provocó esto y qué produjo más tarde o qué reacciones hubo a ese hecho. Eso es lo que entiendo yo que es la propuesta de este programa. Primero, agradecer estar aquí en este programa, tu invitación y estar aquí con el sociólogo Hurtado. Y exactamente, pues, la historia no es un catálogo de fechas ni de nombres. La historia es una relación de hechos que tienen sus propias circunstancias y tienen sus propios antecedentes. Y estas causas primarias producen unos hechos que son las consecuencias. Y si la historia no la estudiamos a partir de los factores causales, no podemos entender las consecuencias. Por ejemplo, cuando se nos dice que nosotros tuvimos una independencia que fue maravillosa porque no hubo sangre, porque se reunieron en Guatemala, eso es un cuento de hadas. Eso no representa verdaderamente lo que sucedió y cuáles eran los intereses para reunir a un grupo de personas que no tenían tampoco ese grupo de personas la legitimidad para firmar un documento, y no sale tampoco ahí cuál era el apuro de México de que se buscara la independencia de Chiapas y la Capitanía General. Eso no aparece en la historia y ese es el meollo del asunto, ¿ya? Ni tampoco en el caso de San Jacinto se nos presenta al general José Dolores Estrada, que en ese momento era coronel, luchando contra los filibusteros que andaban buscando carne. Los filibusteros no tenían un negocio de vender carne en los Estados Unidos. Sí, hay un antecedente anterior por qué la fuerza de José Dolores Estrada estaban allí y de dónde habían llegado y por qué habían llegado de Matagalpa, cómo ubicar a los granadinos en Matagalpa y por qué se fueron a Matagalpa. Eso es lo que la historia no te provee, no te da la información, y es lo que esconde verdaderamente cuáles eran los propósitos de esas dos acciones que he mencionado, la del 15 de septiembre de 1821 y la del 14 de septiembre de 1856. La gente, el 99.99% de la sociedad nicaragüense desconoce totalmente los antecedentes y las interioridades de los dos actos. Pero es que justamente, es decir, es que esa es la historia como la hemos conocido. Es decir, el estudio de historia, por decirlo de alguna manera, por lo menos el obligatorio, que es el de la secundaria principalmente, es así. Es decir, es una narración de hecho, y eso es lo que uno aprende.
Es más, hasta piezas musicales hay narrando los hechos. Pero mira, fíjate que es que no solamente hay un problema en la narración de hechos, es que la narración de hechos es falsa. Ese es el mayor problema. Es decir, el objetivo último de la historia es, primero, que nosotros como comunidad entendamos quiénes somos y de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Es decir, y en función de esa comprensión poder decir, este es nuestro entorno, nosotros reaccionamos así en el entorno, y entonces podemos organizarnos de esta manera o bien organizarnos de otra manera. Además, la manera en como nosotros entendemos termina también ocultando los mismos vicios de nuestra propia cultura. Por ejemplo, volviendo al tema del 21 de septiembre, que nosotros llamamos independencia. Fíjate que esa acta, cuando uno la lee, se da cuenta, uno, que no es un acta de independencia, es una memoria de reunión de la provincia de Guatemala, ni siquiera es de toda la provincia de Centroamérica, es solo los provinciales de Guatemala. Y encima vos tenés en el inciso 1, por ejemplo, que en su defensa de tesis usted señaló, donde ellos dicen, miren, declaremos la independencia, señor Gabino Gainza, que es el capitán que representa a la corona española, antes que la declare el pueblo. O sea, no hay ninguna independencia. Y encima, inciso 2 es, y mandemos a llamar a las provincias para que de aquí al próximo año, en el mes tal, nos reunamos y declaremos la independencia. Fíjate qué es lo que está ocultando de entrada esa misma manera que aprendemos nosotros nuestra historia. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos vicios que yo he venido señalando como vicios de una construcción postcolonial, donde la interpretación es más importante que los hechos. Dice, así como llegaba la cédula real o las cédulas de India que decían que tenía que hacerse eso, y el representante del rey aquí interpretaba esas leyes y las moldeaba a sus necesidades. Eso hacemos nosotros. Nosotros desde chiquito a un niño de segundo grado le enseñamos que lo que está escrito no importa, que lo importante es lo que se interprete, y lo vemos en la crisis actual. En la crisis actual lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, pasa a ser secundario a la hora de las interpretaciones que dan las autoridades o los contrincantes en el conflicto. Entonces, yo creo de que el realmente pasar a ver la historia como un mecanismo de aprendizaje demanda también que nosotros podamos pulir, corregir, ajustar, sanar nuestra cultura política. Yo creo que así es importante. Yo creo que para que los que nos están viendo, ubicarlos en lo que he dicho, vamos a lo siguiente. Los primeros brotes de independencia en México, que era la Nueva Granada, el Virreinato de Nueva Granada, se dan precisamente después de la invasión de Napoleón a España. Entonces, el grito de independencia de Hidalgo y Costilla es para independizarse del gobierno francés en España, no de la corona española. Y él saca un estandarte con la imagen de la Virgen, y en la parte trasera del estandarte la imagen de Fernando VII, al que quieren como rey. Cuando el rey regresa de la cárcel que está en Francia, ¿verdad?, y asume la responsabilidad como rey, los intereses independentistas bajan a un nivel tan bajo, ¿verdad?, que no se siente que la gente quiere independencia, hasta cuando se le obliga al rey a firmar la Constitución de Cádiz, donde le quitan al rey todo el poder que tenía y lo reducen, y queda el poder en manos de las cortes, de la Corte de Cádiz, con la Constitución de Cádiz, que es una corte liberal. Entonces vuelve a surgir en los movimientos independentistas para traer al rey a México, y se firma el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba para que el rey Fernando VII venga a gobernar las Españas desde el Virreinato de Nueva Granada, de Nueva España, ¿verdad? Librar al rey del liberalismo, de las cortes liberales. Es decir, no era independizarnos de la corona. Primero, el primer grito fue para independizarnos del gobierno francés que estaba en España, y después traer al rey, independizarnos de las leyes de España, vistas desde el punto de vista de una constitución liberal.
Eso la gente en ya casi 200 años no lo ha entendido, porque nunca se lo han presentado como es. Aquí nunca hubo independencia tal como nosotros la concebimos a partir de una educación desde de los primeros escuelas como Estado hasta la República. Es más, todavía los gobiernos revolucionarios pasaron lo mismo y se sigue sintiendo lo mismo y no se interpreta verdaderamente ese proceso histórico. Ok, pero ¿a quién le corresponde esta labor? Porque es decir, a ver, hace unos años salí yo de la secundaria, de la universidad, donde se estudiaba historia de esa manera. ¿Ah? Y viendo a mis hijos, la historia se sigue estudiando de la misma forma, hoy día. Es decir, lo único que han cambiado son los libros. Pero el cuento sigue siendo el mismo y la forma de enseñarlo sigue siendo el mismo. Mira, la forma de entrar a conocer estos hechos sigue siendo la misma. Voy a dejar esto para después de una pausa. En adelante, Nicaragua. Seguimos en adelante, Nicaragua, en Extra Plus. Preguntaba antes de la pausa, ¿a quién le corresponde? De alguna manera, por algún lado, tiene que agarrarse la punta de la madeja para desenredarla, ¿no? Porque al final de cuentas, es decir, este conocimiento de la historia como la tenemos hoy, no nos lleva al análisis de nuestra procedencia ni a la perspectiva futura. Bueno, yo entiendo lo siguiente. Los textos ahí han estado. No los inventé. Nadie los puso hasta ahora. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que hemos tenido una visión muy tradicionalista y de 20 libros de historia que se han escrito, viene un escritor de historia, saca el 21 de los 20, no investiga y no interpreta. Lo que se está haciendo, o al menos lo que estoy haciendo yo, es interpretar, hurgar. Por ejemplo, me di cuenta que Ildefonso Palma Martínez en 1950 entra a considerar el análisis profundo, pero don Ildefonso se quedó nada más en un texto de recopilación de documentos. Pero hubo un intento ahí muy chiquito y se supone lo siguiente: crear condiciones nuevas es romper los paradigmas establecidos y de repente te convertías en hereje de la historia. Es decir, aparece un tipo por ahí que cree que es el sumo pontífice de la historia y entonces te califica o te descalifica porque tenés que seguir el patrón. No, hay que romper los patrones a pesar de que te manden a la hoguera, porque la gente debe conocer las causas de los acontecimientos históricos que hemos vivido, sino que me diga aquí algo, Adolfo, que es sociólogo. Pues yo recogería un punto que usted pone sobre la llaga en la defensa de su tesis, que tiene que ver con la producción programática de los partidos políticos, sobre todo en el pensamiento liberal, y señala de que ha habido una gran deficiencia en el desarrollo programático y de pensamientos, digamos, que nos permitan una producción propia, ¿ve? Entonces, yo tu pregunta la veo más bien desde la problemática de la gestión de conocimiento. Es decir, cuando uno necesita producir un conocimiento, necesita un para qué. Si yo no tengo un para qué, si yo no tengo un para dónde voy, un programa, un problema claramente definido que yo tengo que resolver, yo no puedo producir un nuevo conocimiento. O sea, que en el preciosismo estilístico de mi escritura. Y yo creo que nuestra historiografía en términos generales produce eso, produce escritores que escriben muy bien, muy bonito, pero que son poco transformadores. Hay pocas cosas verdaderamente nuevas en esa producción de conocimiento. Entonces, yo creo que la academia, no solamente la Academia de Historia de Nicaragua, sino la academia universitaria en términos generales, ha sido deficiente en la producción de conocimiento para o orientada a nuestras necesidades como sociedad.
Creo que mientras nosotros no respondamos a nosotros mismos, mientras nosotros no nos entendamos o querramos entender nosotros como comunidad, nación, no podemos producir el conocimiento que necesitamos. Es que hace falta el para qué. Es que hace falta el para qué, exactamente. Entonces, si no entendemos lo que el doctor Zambrana señala, digamos, al inicio de la pregunta, con la situación de nuestra independencia. Nuestra independencia es totalmente distinta a la de América del Sur. Exacto. Totalmente distinta. Entonces tenemos una institucionalidad que nada tiene que ver con América del Sur, un desarrollo económico que nada tiene que ver y no se nos puede comparar. Pero nosotros no lo entendemos. Y entonces nos hacemos imaginarios que no somos nosotros. Nos hacemos una idea que no somos nosotros. Y después tomamos decisiones sobre esos que no somos. Entonces yo creo que necesitamos deconstruir la historia. Yo totalmente de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Haciendo una investigación sobre Zelaya, porque alguien dijo aquí que Zelaya había estudiado en Saint-Cyr, una academia napoleónica, y que había estudiado en la Salle Hoche en Versalles. Me puse a investigar, incluso me metí a esas academias, preguntando y todo. Primero, Zelaya estuvo en una academia, estuvo en un colegio de secundaria en Versalles, no precisamente en Hoche, porque fue fundada en 1881. La de Saint-Cyr era una academia napoleónica donde no permitían la entrada de nadie que no fuera un francés. O sea, que fue ahí. Leyendo un periódico, un periodista dice que Zelaya fue a Francia a nutrirse del liberalismo. Es decir, el hombre andaba totalmente desarraigado de las realidades francesas. A Zelaya, en 1861, cuando está en Versalles, se da la Comuna de París, una guerra de 3 meses. Zelaya tiene que estar o en París o en Versalles, son 11 kilómetros de diferencia. ¿Cuánto aprendió Zelaya? Zelaya no estaba en un parque leyendo y comiendo pan francés. Vivió esa guerra. El liberalismo era cuestión del pasado. Y en el periódico sale que se fue a nutrir del liberalismo. La gente lee. La gente comienza a creer y a imaginarse lo que no existió. Y está falseando la historia. Falsea la historia quien escribe que Zelaya estuvo en Saint-Cyr. Falsea la historia el que asegura que estuvo en la Salle de Hoche. Y falsea la historia quien te pone a Zelaya compartiendo el liberalismo que ya había sido superado. Solo saquen la conclusión. En 1850 ya estaba el manifiesto comunista. Y en Francia la comuna era precisamente el primer gobierno comunista que se da en el mundo, que dilató poco, pero fuera la comuna de París. Pero O bueno, sea, si sos comunista, Zelaya. No, es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Pero es que aquí voy a la siguiente. Es decir, partiendo de estas publicaciones que plantean un Zelaya que podría no ser. Es decir, ahí yo encuentro un para qué. Es decir, ¿para qué? Para elevar la imagen de Zelaya. Es decir, a algo que no es, o que pudo no haber sido, pero elevarlo. Es decir, que estuvo en esta universidad conocida, importante y demás. Como que Adolfo aquí venga presentándose que él salió de Oxford, por ejemplo, y de Harvard, y no sé, pues, ¿entendés? Es decir, a ver, yo entendería que a lo mejor sí ha habido para qué, ¿verdad? Pero el problema es que esos para qué no son necesariamente los para qué para el desarrollo, sino los para qué para mi conveniencia. Pero mira, tal vez solo un detalle. No, a ver. Creo que los para qué no es una pregunta menor en sí. Es decir, cuando nosotros estamos planteando aquí, como personas que vemos la historia para poder aprender y tomar decisiones, los para qué debemos de entenderlo para la construcción de nosotros como comunidad-nación. Es decir, los para qué no es para un grupo específico o para una persona específica. Es decir, nosotros somos un país-nación, somos una comunidad que nunca hemos sido, que nunca hemos terminado de formarnos. Tan así que seguimos malintegrando la costa caribe, por no decir que hemos malintegrado a todas las minorías étnicas que no reconocemos en el Pacífico y en el centro. Es decir, ese para qué
para mí tiene que estar orientado a la comprensión de nosotros como comunidad-nación. Correcto, pero ese es el para qué que todavía no está. Eso es. A ver, pero ha habido para qué. A ver, unos para qué más pequeños, sí, con que intenciones. Que han sido más con intenciones. Intencionados y además intencionados tal vez a personalismo, al liderazgo, por no decir caudillismo. No lo hacen con un sentido, creo yo, ¿verdad? Con un sentido específico, sino que es parte de la orientación de escribir historias desde el punto de vista positivista, que era la exaltación de un personaje. Celaya fue el que hizo esto, Celaya fue el que... Sí, el sin la causa, sin la causa, exactamente, pues. sin la causa. Esa es la visión liberal, positivista de la historia, la exaltación del héroe. Y eso lo seguimos viviendo. Nosotros nos hemos desarraigado, todavía hay un liberalismo creciente todavía. Lo que pasa es que los liberales actuales desconocen qué cosa es el liberalismo. No hay... Voy a poner otro ejemplo. Agarras el libro de un liberal y te dice la revolución liberal. 3 páginas de revolución liberal a como él lo entiende y los demás puros documentos que ni siquiera han sido interpretados. La revolución liberal no es los 4 tiros de la costa de la Cuesta del Plomo. Considerar que la revolución liberal fue un acto militar de poca envergadura y no considerar que la revolución es el trastocamiento de todo el sistema económico, político, productivo, cultural que se dio en Nicaragua, si no concebís esto, no me estás hablando de una revolución. Me estás hablando de 4 tiros, me estás hablando de un combate regular y eso no es una revolución. Y los liberales no entienden hoy qué cosa significó la revolución de Celaya. Y lo magnifican sin tomar en consideración los antecedentes liberales de los 30 años conservadores. Porque los 30 años conservadores fueron 30 años verdaderamente liberales, programáticos, definidos, y el anticlericalismo no lo inventa Celaya. El anticlericalismo viene con Chamorro Alfaro, con Zavala, con Cárdenas, con Evaristo Carazo. Todos ellos eran liberales, y a cual mejores eran liberales. Lo que hace Celaya es radicalizar el liberalismo que viene de la fundación de nuestro país. Nuestro país se viene a fundar con 2 cabezas, Tomás Martínez y Jerez, y a partir de ahí comienza a haber un país funcional, porque lo demás fue anarquía, destrucción, muerte, asesinato. Aquí había un porqué y un para qué hacer un Nicaragua. Estos son los que nos enseñan a ser nicaragüenses. A partir cuando termina la revolución, cuando termina la guerra nacional, con la expulsión de Walker, es que se sientan las bases para que seamos nicaragüenses, para que tengamos patria. Se comienza a hablar de patria, se comienza a hablar de Nicaragua. Antes era una visión, patria, sí, pero Centroamérica, sí, importa, por supuesto. Pero teníamos, en ese caso, los liberales granadinos nos enseñaron a amar a la patria, y esos fueron los primeros en salir en contra del filibusterismo. Dejaron todo, y eso no aparece en la historia. No aparece en la lista de los oficiales que abandonaron sus casas, vendieron todo lo que pudieron para ir a enfrentar a Walker con los liberales de León. Porque Walker no andaba solo. Walker andaba con todas las tropas liberales de León, y los liberales de Granada tuvieron que enfrentar a esa gente. Es decir, la defensa de la patria, la creación de nuestra nacionalidad, ese amor profundo viene de ese liberalismo a partir de la guerra nacional, y que termina, desgraciadamente, termina con la muerte de Celedón, porque a partir de ahí el liberalismo se convirtió en una bandera electorera, ya decía a una doctrina, o decía a un caudillismo que había desaparecido anteriormente, porque Celaya fue caudillo. Esa es una de las fallas que tiene el liberalismo en ese caso, que una vez lo discutimos aquí, si era... Pero después se terminó todo. El liberalismo simplemente desapareció. Las administraciones liberales, entre comillas, eran administraciones que no hacía falta ninguna ideología.
Por eso es que el historiador Knut Walter dice que el gobierno de Somoza García en realidad es la cristalización del modelo de Estado de Adolfo Díaz. ¿Ves? Porque hay un traslape por la falta justamente de una visión programática y hay una inercia histórica en la construcción del aparato del Estado que hasta ahora no lo hemos conseguido. Es bueno leer a Walter. ¿Ves? No lo hemos podido hacer justamente y por eso estamos permanentemente en crisis, porque no tenemos una visión programática, no tenemos una visión de comunidad-nación y no tenemos una historia que nos ayude a eso hasta ahora. Y hay que decir lo siguiente, ni España estaba preparada para el liberalismo, porque el liberalismo devenía de una burguesía dueña de los medios de producción. España era un país agrícola, imagínense lo que nos toca a nosotros. ¿Qué liberalismo podía haber aquí sin fábricas, sin nada, sin burgueses? Entonces, ¿qué es lo que hacen las ideologías cuando no encuentran el sustrato fundamental o de su sustento, digamos? Se toman aquellos aspectos que son eminentemente humanos, como por ejemplo la libertad, ¿verdad? La igualdad, porque eso no hace falta una ideología liberal o socialista, porque entonces no hubiera aparecido un Espartaco. ¿verdad? Entonces, al tocarme eso de que yo voy a ser libre, que voy a ser igual, la gente se suma a un modelo que no se puede implantar. Aquí la revolución del 79 la hicieron los estudiantes, no lo hicieron los trabajadores. Nicaragua no tenía la capacidad instalada para que hubieran trabajadores que hicieran una revolución de trabajadores, ni tampoco en la época de Zelaya, ni tampoco en la época de los conservadores granadinos o liberales granadinos. Había un sustrato burgués con fábricas y todo para poder entender el liberalismo como se entendía en Europa. Y eso esa es otra de las grandes fallas que nosotros tenemos. Entonces, como no existe un sustrato ideológico sustentable, objetivo y concreto, nosotros andamos con banderas de toda naturaleza. ¿Ya? Ves un campesino con una banderita roja y dice, ¿y usted qué? Soy liberal, te dice el pobre viejito, ¿y quién sabe qué cosa es liberalismo? Ok, ¿sí? Justamente esa falta de conocimiento ya no solamente de la historia, sino de las corrientes de pensamiento, por no decir de las corrientes ideológicas, las corrientes de pensamiento. Porque es decir, si no conocemos historia, menos vamos a conocer corrientes Exacto. de pensamiento, ¿no? ¿Son las que nos han llevado a dar bandazos en este país? Sí, porque nosotros... Dejo. Ya, hacemos la pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua y en Extra Plus. Y empezaba a contestarnos ya el desconocimiento de la historia, o el no, más que el desconocimiento, el no comprender la historia nos lleva, si no se comprende eso, mucho menos, digamos, las líneas de pensamiento, las corrientes de pensamiento son comprensibles. Y eso nos ha llevado a dar bandazos, preguntaba yo. Sí, primero hay que ver que somos contingentes. Estamos aquí porque hubo otras circunstancias anteriores a nosotros. Entonces, en esa circunstancia anterior, la inmediata, tampoco se analizó la historia. Y la inmediata de esta otra, tampoco se analizó la historia. Entonces, venimos repitiendo los mismos errores. Y hay quienes conocen los mismos errores y no los van a cambiar porque les conviene. Ok, que esa es una pregunta que tengo, porque hay quienes sí entienden el asunto. Hay quienes tienen la historia, pero no la quieren cambiar porque es conveniencia. Decía el conde de Aranda, le decía Carlos III de España, señor, le dice, nosotros odiamos a los dictadores, pero no transferimos ese odio a la dictadura. ¿Y qué decía, por ejemplo, Walker? El problema de América Central dice que hay un ciclo de revoluciones porque un grupo quiere quitar a otro grupo que ha defraudado al Estado y de repente se convierte en defraudador y viene otro grupo para quitarlo. Entonces, ese ciclo de la visión del conde de Aranda y de la misma visión de Walker, nosotros lo hemos padecido en los últimos 170, 180 años de historia. Nosotros heredamos la cultura política colonial de la trampa. Para anexarnos a México, se robaron 47 votos de gente que no llegó. Lo que decía el licenciado Hurtado,
¿Quiénes hicieron el acta de independencia? Que no es acta, sino una resolución. Las personas que no estaban autorizadas para hacerlo. Y de ahí se tomaron la libertad de anexarse a México con todas las trampas del mundo. Sí. ¿Qué nos enseñaron? Nada, decir, se hizo una independencia, entre comillas, para librarnos de qué sé yo qué, para no cambiar en nada. Y eso lo seguimos heredando, porque no hay una cultura cívica, no hay una cultura del respeto a la ley. La ley no es la que me interesa a mí aplicarte y la que me reservo yo para violarla. Eso ha sido toda la historia de Centroamérica. Si analizamos, porque nosotros tenemos la vinculación centroamericana, nosotros no somos un huevo aparte. Sí. Tenemos la visión centroamericana. Entonces, si analizan, por ejemplo, los liberales, cómo se sostuvo en el poder Zelaya, es escandaloso. Cómo los liberales le dieron toda la propiedad por encima de la ley a Zelaya para que fuera dictador. Y estando la ley ahí. ¿Qué cambió la revolución? Hombre, los conservadores eran más honrados. O sea, los liberales granadinos eran más respetuosos de la ley que los liberales, porque si nosotros analizamos a los liberales antes de la guerra nacional, nos vamos a encontrar una cultura de cuchillo, muerte entre ellos mismos, asesinatos entre ellos mismos, que es impresionante. Y eso la gente no lo lee, la gente no lo sabe. La gente no sabe, por ejemplo, que el embajador norteamericano, Borman Kerr, le escribe al secretario de Estado, Webster, le dice, es increíble lo que veo yo aquí en este país, ¿verdad? Hay 3 grupos de liberales tratando de matarse entre ellos, incluso matar al obispo para quitarle el poder a don Laureano Pineda. O sea, ni siquiera es contra el adversario, sino que entre ellos mismos para ver quién queda y después dar un golpe de Estado a don Laureano Pineda. Es decir, esa cultura no ha salido todavía, porque no se ha conculcado en los últimos 100 años por lo menos, a que cada estudiante respete la ley. Y ahora qué me cuesta en la universidad decirle a un estudiante, mire, guarde su celular. Si quiere hablar, levante la mano, yo entiendo, usted sale, habla, porque debe ser una llamada importante, y usted regresa. Con esa claridad, hay estudiantes que se ponen clandestinamente a estar hablando por teléfono cuando tiene la libertad de salirse del aula y hablar. Entonces me pregunto yo, ¿por qué ese sentido de clandestinidad? ¿Por qué ese sentido de violar la ley y sentirse feliz que estás violando la ley, que te están viendo y que no te importa? Eso es sintomático en nuestra sociedad. El bucero, cuando viene ya llegando a Managua, cierra la puerta porque allá está el policía y no quiere que lo multen. Cuando vas a una esquina te dicen, póngase el cinturón. No es que está malo, no, póngaselo porque allá está un policía. Es decir, como no nos enseñaron a respetar la ley, aunque no hubiesen testigos, sino que es una convicción profunda, humana, de tu educación, de tu formación, de tu formación ética, moral, de virtudes ciudadanas, como no te enseñan eso, cuando llegas al poder, ¿qué haces? ¿Vas a ser diferente? No. No vas a ser diferente. Y hemos tenido una continua o una continuidad de hechos que nos ha llevado a por el bien del país. Y por el bien del país hemos hecho barbaridades. Digo hemos hecho porque todos los nicaragüenses hemos construido este país de una u otra forma. Y hemos hecho barbaridades. Cuando empezamos a platicar en medio de esta crisis con Adolfo, hablamos de la reforma de la Constitución del 87 ya en el año 89. Y fue por el bien del país, con una Constitución que parecía ser muy buena en el año 87. Y por el bien del país hemos venido haciendo, por lo menos si se estudia historia reciente o hechos recientes, cualquier cantidad de cambios y se han tomado cualquier cantidad de decisiones
disque por el bien del país. Así lo hemos estado haciendo. A ver, Adolfo. A ver, tal vez antes de llegar a esa pregunta ahí, yo quiero retomar el tema de la ley y el comportamiento de la gente, porque tiene que ver con el mismo problema de disociación que nosotros tenemos entre el porqué de las cosas y el respeto a las decisiones que hemos tomado. Porque, por ejemplo, cuando se dice, ¿por qué un vocero no solamente porque esté en la ley tiene que ir por la puerta cerrada, sino es para que la gente no se caiga? Pero no lo entiende. Pero no lo entiende. Eso es decir, la ley en ese sentido tendría que ser un consenso de la sociedad para preservar el bienestar de sus comunidades, en principio. Ya, entonces, cuando yo paso a obedecer la ley es porque entiendo que está ahí, entiendo que tengo que obedecer, pero también tengo que entender de dónde viene y a qué responde esa ley, porque si no, no podemos desarrollarnos como comunidad, no podemos crecer en el marco de tener un marco normativo más importante. Entonces, con lo que señala Néstor, hay una extra, que es, no solamente tenemos disociado la razón de esa ley, la naturaleza de esa ley con los hechos en sí, y eso lleva a que la ley en sí, fuera del resto de la realidad, se plantee como una cuestión independiente, igual que la historia, es independiente de esos procesos que queremos dominar. Entonces, por ejemplo, lo que Néstor estaba señalando, que hemos venido, yo por lo menos muy abiertamente criticando, es que en el 89 nosotros creamos lo que en el 95 vino a denominarse Ley Marco. ¿Ve? Y entonces, Ley Marco es una ley supraconstitucional que lo que nos dice es que la Constitución no es la Carta Magna. No es la Carta Magna, y tenemos abogados que defienden la Ley Marco, que es inconstitucional o supraconstitucional, y tenemos otros que quieren decir que esta es la Ley Marco. Entonces, y lo permitimos y la promovimos. De hecho, cuando comenzó la crisis de abril, lo que se dijo es, busquemos una ley marco. Y ahí, pero si estamos reclamando que no hay respeto a la Constitución, ¿por qué voy a crear un tema de ley marco? Y todo eso se ha hecho por el bien del país. Todo se hace por el bien del país, sí. Exactamente. Y entonces, el cambio de la ley electoral en el 95 lo hicimos por el bien del país. Y desvirtuamos el consejo electoral que tenemos ahora, que nos estamos quejando, pues lo comenzamos a hacer en el 95. Entonces fuimos haciendo, todo el mundo a veces se queda trabado, que en el pacto de Alemán, no sé qué, pero la verdad es que hemos venido haciendo pactos de que desvirtúan la ley, que desvirtúan la Constitución por el bien del país. Pero yo vuelvo a algo que él señaló en su tesis, el doctor Zambrana, y yo quiero enfatizar eso de ahí, que nos faltan dos cosas: una comprensión de la historia efectiva que nos permita tomar decisiones, ¿verdad? Y la gente se me olvidó ahorita. Yo voy a referir a lo siguiente. La ley marco. Un antecedente, digamos, vergonzoso, terrible, fue en los pactos Dobson. El enviado de los Estados Unidos se reunía con un grupo de personas, donde estaba Solórzano, donde estaba Chamorro, Adolfo Díaz y qué sé yo quiénes más, y tomaban decisiones que estaban por encima de la propia asamblea, y estaba en vigencia la asamblea. Y Weitzel, el embajador americano, junto con este grupo, y Dobson, tomaban las decisiones sobre qué tenía que hacerse en Nicaragua. Sí, ese es un gran problema, de que los arreglos siempre están fuera del marco legal, del marco jurídico constitucional. Pero cuando hay una circunstancia bien difícil, aquí es donde viene el gran problema, que es ético y moral. Le deja a alguien ahorita que el arreglo debe ser en el marco constitucional y cae en maldición, porque la circunstancia que estás viviendo es tanta la presión que no puedes hablar sobre un arreglo constitucional, porque es como que le estás concediendo a la otra parte un derecho. ¿Pero por qué? Es porque nunca comenzamos a hacer las cosas.
Y lo vamos a comenzar a hacer ahora. Es como difícil. Se necesita un gran proceso educativo que te vaya formando a las personas. Los liberales tenían, en aquella época tenían, por ejemplo, al conde de Bolney, y tenían la ley natural y las virtudes liberales. Un liberal era un hombre virtuoso, un caballero, un hombre de principio, de palabra. Eso desaparece, ¿verdad? Desaparece. Voy por otra parte. En el periodo conservador o liberales granadinos, no había ninguna potencia ni económica ni ideológica que los presionara para que hicieran lo que esa potencia quería. Hicieron lo que justamente creyeron conveniente a realizarse en Nicaragua. Sí, no se obedeció a consignas de un país imperial económico o de un país imperial ideológico. No obedecieron consignas. Ese liberalismo se desarrolló al estilo criollo, pero lo hicieron. Otro problema que se presenta es el siguiente. Si le preguntas a algún partido político de los 40 o 50 que hay en este país, si tienen un programa nacional que puedan defender en los próximos 5, 6, 7 años, 10 años, no existe. Que si tienen preparado ya quienes pudieran ser sus ministros, viceministros, alcaldes, si están preparados para eso en una próxima contienda, no lo tienen. No lo tienen. Porque no son partidos estructurados. No son partidos que tienen conciencia nacional de su existencia para poder cambiar estructuralmente a Nicaragua. No existen. Le preguntaba a un diputado amigo mío que estudió en La Salle, liberal, y ahora que hacemos nada, le digo, si ustedes no han hecho nunca, no me digas eso, sí. A ver, presentarme un plan que tengan ustedes ahora que van a ser diputados para la Asamblea Nacional. No, es que, ¿para qué viaje? Porque debieron haberlo hecho antes, no cuando sean diputados. Porque cuando comiencen a discutir y vayan por el primer problema que se les presente, ya habrá terminado los 5 años de gobierno. Ya no hicieron nada. Nadie se prepara porque todos tienen una visión electorera. No voy a decir nombre. Aquí hay un partido que cada año que hay elecciones, se matan y se dividen entre ellos 4 veces. Porque lo que se pelean es quién va a estar de primero en la lista de diputados. No están pensando en ser gobierno. Están pensando en ser empleados del Estado, en ser socios del gobierno, cualquiera que sea. Se convierten en agentes de trabajo para los principales del partido. Una agencia de trabajo para diputados, para aquí. Perdieron los deseos de ser gobierno. Y cuando ya perdés el deseo de ser gobierno, tu visión mental, estructural, jurídica, cultural, está destruida. No podés ser gobierno, no sos nada. Ya perdiste la esencia de ser partido político. Y eso tiene que ver un tanto con tomar al Estado como mamá Estado y, como se dice popularmente, mamar la teta. Exactamente. Es decir, se preparan simplemente para devengar un salario y tener algunos arreglos, algunas cosas ahí, pero no tienen vocación de poder. Oiga bien, no existe en los partidos políticos de Nicaragua vocación de poder. Muchos de ellos tienen vocación de ser empleados. Nada más. Entonces, en ese sentido, seguimos reproduciendo el modelo colonial. Exacto. Que antes le llamaban repartimiento, ahora le podemos decir Estado botín o neorrepartimiento. Sí. Y la idea es quién sube ahí, porque ahora me toca a mí participar. Es decir, volvemos a tener el vacío que no somos una comunidad-nación. Y yo creo que nosotros hemos visto eso en imágenes horribles. En la última crisis de la semana pasada, nosotros vimos como un policía patea a su hermano nicaragüense que está controlado en el suelo, desprotegido, y él sin ninguna razón llega y patea a su hermano. Es decir, él ya no está cumpliendo
su función policial. Él ya no está cumpliendo su función de protección supuestamente para la cual él fue formado. No, él está negando la condición de hermano, la condición de ciudadano a ese que tiene un piso. ¿Ve? Y yo creo que eso refleja muy bien, y la crisis actual refleja muy bien, porque no hemos podido llegar, y no veo yo que estemos llegando a ningún lado, porque no somos un Estado-nación, porque ni siquiera la historia nos ha permitido entendernos como tal, y no lo está haciendo. Yo creo que hay pocos esfuerzos. ¿Ve? Yo creo que el doctorado del doctor Semana es genial, y hay otros como Aldo Díaz que vienen haciendo en esa línea de esfuerzos, pero son una minoría que tendrían que ser... Yo pudiera decir, reforzarte esto. Hace muchos años publiqué un libro que se llama Civiles y Militares, y me di cuenta que andaba en la misma línea de investigación y de análisis de la historia que mi tutor ahora, Aldo Díaz Lacayo. Sí, creo que solo somos los dos los únicos que estamos descubriendo la historia de una manera diferente, pero quiero terminar con esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos que ver una lista de grandes errores y de grandes aciertos. Te voy a mencionar dos grandes aciertos porque todo esto no es negro. Sentarse a firmar el documento de septiembre, del 11 de septiembre de 1856, que permite a dos partidos políticos, uno que trajo los filibusteros, y que no solamente trajo los filibusteros, sino que cometieron los errores, dictaron las confiscaciones, asesinatos y crímenes, y por último mandan a matar al presidente conservador, al presidente legitimista, y a los 15 días tener que sentarse a dialogar solo por una concesión: salvar a Nicaragua. Ahí se depusieron todos los argumentos, todas las necesidades personales, todas las necesidades de grupo. Se convencieron de que para salvar a Nicaragua los contendientes tenían que abandonar cualquier otro tipo de posición y asumir verdaderamente la nicaragüanidad, la nación, el Estado. Y la segunda oportunidad, que esta fue escrita y la otra fue verbal, es cuando se acerca Jerez, el general Jerez, se acerca al general Martínez y le dice: ¿está dispuesto usted a gobernar Nicaragua conmigo? Porque los héroes ya andaban buscando guerra. Sí, y ese acuerdo verbal salvó a la patria. Y el doctor Rivas depuso la presidencia. Depongo la presidencia, dice, porque sé que los señores generales van a hacer todo lo posible para encauzar a la patria por los caminos del progreso. Eso lo dijo el presidente Patricio Rivas, por escrito. Y a partir de ahí comenzó a construirse Nicaragua, despojándose esos hombres de toda necesidad personal, de todo egoísmo, de toda visión patriotera y toda visión que decía don Enrique Guzmán: estos no son políticos, son politicantes. Nos hemos llenado de politicantes. Los políticos tienen visión de Estado. Ok, vamos, hago una pausa, ya son pocos minutos los que nos quedan para finalizar. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua, Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Zambrana Fonseca y el licenciado Hurtado Díaz acerca de la historia. Habrá que tener mucho valor para ser el hereje quemado en la hoguera por plantear la historia distinta a la narrativa que conocemos hoy, pero habrá que tener mucho valor también para poner a la patria, al país, a Nicaragua, por encima de cualquier otra cosa. Mira, yo para cerrar, yo quisiera hacer tal vez un ejemplo o un ejercicio muy corto, lo que podría ser de cómo, cambiando la lectura que tenemos de la historia,
pueden cambiar las conclusiones que sacamos de ahí, las decisiones que tomamos de él. Ya que estás hablando de hereje, voy a tocar un tema que es bien herético en la narrativa actual, y es el conflicto del 79, la revolución, dicen uno, lapso digo yo, del 79. Y planteemos dos hipótesis como ejercicio, ¿verdad? Que yo creo que nos podría también dar eventualmente luces alrededor del diálogo y los esfuerzos del diálogo, ¿no? Que sería interesante ver todo este tema de historia con la cuestión del diálogo. Hipótesis 1. Digamos, la historia oficial, que es la que todos manejamos, es la revolución es el resultado de la lucha obrera y campesina, vanguardizada por el Frente Sandinista, que lleva a un desenlace final, que es la revolución donde se cristalizan los anhelos de todas las partes. En esa narrativa, la revolución o el cambio, primero es revolución y es cambio, y además se produce por una lucha que es organizada a través del tiempo, de manera sostenida, y sobre un concepto de un grupo que hasta el momento parecen iluminados, que consiguen ver la dirección y la salida final. Si esa historia es correcta, uno podría entender por qué el gobierno actual, donde está el Frente Sandinista, no ve la crisis de abril como un peligro mayor, es decir, como un tema que verdaderamente tenga que resolver, a menos que sea por presión externa. ¿Por qué? Porque ellos no necesariamente ven una lucha organizada a través de tiempo, ni una fuerza vanguardista que permita orientar de manera sostenida el conflicto hasta un desenlace final. Y además ellos tienen un poder de fuego que no se tenía en el colapso anterior o en el momento de la revolución en esta hipótesis. Entonces, si eso fuera verdad, la posición del gobierno es comprensible, y la gente que apoya el gobierno de una manera u otra también puede decir no hay ningún riesgo mayor. Y en ese sentido de la negociación, vos venís a negociar, si me podés sacar, si no me podés sacar, ve más bien con tus fichas qué es lo que vas a sacar de aquí. Saquemos la hipótesis 2, que un poco fue un comentario hecho por el doctor Zambrana, es decir, la situación del 79 en realidad fue un levantamiento estudiantil, ve que se expresa a manera de colapsos, ve y de levantamientos autónomos, donde vemos Masaya que se levanta por un lado, León por otro, Estelí por otro, Sébaco por otro lado, de manera relativamente autónoma y además empujados por estudiantes que ya no están dispuestos a aceptar el estado de cosas. Y hacen el esfuerzo en el 77, hacen el esfuerzo en el 78 y hacen finalmente el esfuerzo en el 79, donde una fuerza organizada consigue vanguardizar o consigue capitalizar ese descontento y ese colapso. ¿Ve? En este modelo, el colapso termina produciéndose porque el Estado ya no da soporte a la masa de descontento y a la profunda pérdida de legitimidad, y además hay un grupo ahí, ve, que termina pudiendo aglutinar esa red de descontento y haciendo un movimiento único que termina desbancando el gobierno existente en ese momento. Si esa hipótesis fuera verdad, la lectura podría ser, ok, nosotros vimos una crisis en abril, que es un descontento profundo, que además los estudiantes lo promovieron, y además cada vez que medio sueltan la cuerda los estudiantes vuelven a salir, y entonces cabería la pregunta, ¿quiere decir que esta permanente inestabilidad va a ir creciendo como en el colapso anterior y tarde o temprano va a surgir, porque no ha surgido, aunque se pretenda con Alianza Cívica, pues no ha surgido realmente una fuerza que venga a aglutinar toda esa red de descontento? Pero cuando eso suceda, el Estado va a colapsar y ahí se enfrenta un riesgo real. En ese sentido, ya la negociación no es para venir sacarme de la silla, ya la negociación es
para evitar el colapso, porque tarde o temprano vamos a llegar a ese colapso. Entonces, la negociación se vuelve en función del interés de la comunidad nicaragüense y ya no del grupo en el poder. ¿Ves? Como la vez anterior. El poder entender la realidad de una manera o entenderlo de otra nos da escenario. ¿Ves? Que hay que tener muy claro, y por eso la historia es bien importante poderla entender en su naturaleza. Porque podemos equivocarnos y llegar a un colapso. ¿Ves? Que en uno de los modelos no aparece. Y eso, ¿qué reto significa para la negociación? Históricamente lo que se demuestra es que una generación debe darle pase a la siguiente. Uno no puede asumir para siempre el poder de un partido político o del Estado, porque hay que analizar lo siguiente también. Emiliano Chamorro, mientras vivió, era el dueño del Partido Conservador y lo que él decía, aunque no estuviera en el poder, lo que él decía se hacía. Existen dictaduras en los mismos partidos políticos y eso también tiene que cambiar. Los partidos políticos tienen que agilizarse, tienen que darle paso a los jóvenes y no lo hacen. ¿Por qué? Porque está el boato, está el beneficio, está todo alrededor de las personas mayores. Yo abandoné la política precisamente porque yo creo que yo cumplí lo mío y había que darle paso a las generaciones nuevas. Este es un enfrentamiento también generacional. Gente, le hablas de somocismo a un muchacho y quién sabe qué cosa es el somocismo. A un muchacho de 20 años sobre un evento de hace 40. 40, sí, no sabe nada de eso. Él lo que analiza es su propia circunstancia y que como el filósofo, si yo no las cambio, no puedo cambiar yo. Así estamos. La historia es maestra, tenemos que aprender de ella. Ok, sobre la negociación. Bueno, yo creo que la historia nos está demostrando que ha habido otros espacios de negociaciones patrióticas. Otra cosa son las componendas. Entonces, la componenda nos ha llevado a desvirtuar el sentido de negociación. ¿Por qué? Porque en las componendas lo que se busca es el beneficio de dos partidos. En el caso del pacto Somoza-Agüero, que era una componenda partidaria, pero precisamente no era una componenda nacional. Aunque había un dique ahí, ellos querían de alguna forma detener el avance de la izquierda, ¿verdad? Las cosas van a llegar, si llegan. Hay un proceso histórico. Lo que tenemos que entender que si somos gente de izquierda, el cheguevarismo de los años 60, eso ya pasó a la historia. Es antidialéctico seguir creyendo que puede sobrevivir con los conceptos socialistas del Che Guevara. Eso ya es como ser liberal con una visión liberal de la que tenía, por ejemplo, Máximo Jerez. No se puede. ¿Sí? Hay que adecuarse a los tiempos con la experiencia de la historia. Bueno, y en ese sentido, yo creo que la negociación última tiene que estar orientada a la construcción de una comunidad-nación. No podemos hacer una negociación donde solamente una parte va a seguir siendo representada y va a seguir siendo protegida. Necesitamos una negociación que nos ponga de cara a poder construir una institucionalidad que salvaguarde este país, que salvaguarde esta comunidad y que además nos permite entender que todos, aunque no pensemos igual, somos hermanos y estamos en el mismo barco. Y ahí ante el riesgo de beneficiar a uno o a otro, el respeto a la Constitución. Hay que crear una Constitución para todos. Pero bueno, está esta. Lo que se puede arreglar es crear una nueva Constitución, pero respetar la que está. Respetar la que está, al final de cuentas. Sin ley marco. Sin ley marco. Sin ley marco. Gracias a los dos, el doctor Armando Zambrana, Adolfo Díaz. Muchas gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.